hablábamos hace un ratito en la charlita, hablábamos de la energía, por ejemplo, de la posibilidad o mejor la voluntad que se ha tenido de, según el secretario de Energía, de no aumentar precios y también de las últimas semanas en las que se ha avanzado en el congelamiento de más de 1000 productos. Lo hablábamos con Alejandro Otero hace una semana o unas semanas. Estamos ahora en contacto nuevamente con él. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días o buenos mediodías para todos y para todas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Y queríamos hablar también un poco de las movidas últimas en cuanto al congelamiento de precios, que es por un lado un grupo empresario, tanto la Cámara de Comercio como algunas de las grandes empresas que concentran parte de los productos de las góndolas de los supermercados, se estarían negando al congelamiento. No sé cómo está avanzando esa discusión. Sé que la Cámara de Comercio en algún momento dijo va a haber desabastecimiento, no sé si como advertencia o como amenaza, y por otro lado, desde la empresa Molinos, por ejemplo, que tienen marcas como Luchetti, como Matarazzo, como marcas de galletitas, Gallo, etcétera. Arlistán, Sí. y otras. Se había negado también en principio. Creo que la directora, o una de las directoras por lo menos, es Malcorra, la ex canciller de Mauricio Macri. Ah, mira qué justo. Sí, a ver, cuando las empresas o los líderes de la oposición, porque escuchaba hace un rato en la radio a Rodríguez Larreta expresarse en los mismos términos, preanunciando que va a haber desabastecimiento, digo, cuando las empresas o los líderes de la oposición se expresan en estos términos, los grandes medios dicen alertan, ¿no? Sí. Alertan acerca de si el gobierno dice, bueno, si no hay acuerdo nos vamos a ver obligados a aplicar la ley de abastecimiento, el gobierno amenaza. No, es muy curioso cómo presentan el doble estándar, ¿no? La doble vara según sea quien se exprese en torno a la cuestión, que a mí me parece la cuestión más importante en términos no solo económicos, sino también políticos que está viviendo en este momento la Argentina, porque es como si estuviéramos viendo una escena micro, pero que en realidad representa un problema mucho más amplio. No de ninguna manera puede asombrar que estemos en esta situación. El empresariado en la Argentina históricamente no ha sido propenso a los acuerdos, y en los últimos años viene gozando de, tal como lo expresan ellos, de amplios niveles de libertad para fijar los precios, manejar los márgenes de rentabilidad y los niveles de oferta según su mejor conveniencia. Bueno, hemos visto los argentinos que esto tiene consecuencias, ¿verdad? Que tiene consecuencias perniciosas para la mayoría, que la inflación termina erosionando cualquier política de mejora o en favor del bienestar y recomposición de los ingresos de las mayorías. Entonces fue en este escenario que, y a partir de un cambio en la Secretaría de Comercio Interior, que el gobierno decidió impulsar una política más enérgica, que, como hemos dicho la semana pasada, es una política necesaria en este contexto, que establece una pausa, que establece un impas, buscando congelar una situación y ganar tiempo para establecer las medidas que permitan, luego de estos 90 días, generar un sistema de administración de precios razonable y consistente con una política de ingresos que favorezca el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la administración de la política de precios de acá en más en la Argentina debe impedir que las variaciones en los precios anulen las mejoras en los ingresos destinadas a mejorar el consumo y a reactivar la economía. Como la situación preexistente es la que señalábamos, entonces, frente a la propuesta del gobierno, buena parte de los empresarios no acordaron, y por lo tanto el gobierno se vio obligado a fijar unilateralmente esta medida, dando lugar a las quejas, insisto,
previsibles o a las amenazas previsibles respecto al descongelamiento. Ahora, a mí me parece interesante hacer notar, por ejemplo, uno de los que se expresó también fue, siempre lo hace en estas ocasiones, ¿no? El Domingo Cavallo, ¿no? Sí. Dijo en La Nación que estas medidas siempre terminan mal, ¿no? Y otros se han expresado en el mismo sentido. Es interesante porque cuando dicen que esta medida termina mal, quiere decir que mientras no termina, la medida funciona. Y creo que de esto se trata, ¿no? Que esta medida funciona. Todos sabemos que es una medida que no puede ser permanente, que no es esta la forma permanente de resolver el problema, pero sí es la manera inteligente y necesaria de establecer un impas que permita, insisto, generar las condiciones que hagan posible administrar de un modo inteligente y consistente de acá en más lo que ha sido el gran problema o uno de los grandes problemas que ha vivido este gobierno, que es la disparada de precios. ¿Por qué? Todos sabemos que es una medida que no puede ser perdurable. Bueno, porque el tema de los precios y en particular los precios de los alimentos en la Argentina tienen algunas complejidades que son como bastante nuestras. ¿Qué quiero decir? Que son situaciones muy particulares, muy específicas, muy poco frecuentes en otros países, muy propias de la Argentina, que le dan esta singularidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, está el tema de la concentración económica, pero uno puede decir, bueno, también existe el nivel de concentración muy importante en otros países y no existen los problemas de inflación. Sí, claro, pero está el tema de la concentración económica, pero también está el tema de que la Argentina exporta lo que come, de manera directa o indirecta, es decir, que la Argentina exporta bienes alimentos, es decir, que por ahí hay un tema de presión del mercado internacional y de los precios de los alimentos que cuando van al alza internacional repercuten en el mercado interno, salvo que se establezcan medidas para desacoplar los precios internos del precio internacional de los alimentos. Pero además existe un tema en la Argentina que es la multiplicidad de tipos de cambio o los temas de devaluación, que cuando varían los tipos de cambio, o cuando varía el tipo de cambio vía devaluación, o bien cuando hay múltiples tipos de cambio y entonces expectativas de devaluación, eso también termina afectando, por la condición de dolarización de la economía argentina, a el precio de los alimentos. Es decir, que la administración del sistema de precios en la Argentina va a requerir no solo de medidas que vayan directamente sobre esta cuestión o que ataquen las situaciones de abuso al interior de las distintas cadenas de producción, distribución y consumo en el sector, sino que también otras variables que terminan incidiendo sobre esto. Claro. Alejandro, si los medios, perdón, yo te hago en esto, si los medios hegemónicos o quien sea va a buscar a Cavallo, que debe ser el paradigma de lo que es el neoliberalismo económico, teniendo tantos economistas jóvenes como Tetaz, Bogiano o algunos de siempre como Broda y otros van a buscarlo a Cavallo, es porque la medida la ven que puede ser positivo para la gente y ven que el gobierno se ha puesto firme o que encontraron un funcionario que se ha puesto firme, ¿no? Efectivamente, por eso señalaba esto que anteriormente, citando a ellos mismos, que dice, termina mal, sí, pero mientras funciona. Lo importante es que funcione el tiempo suficiente para generar los acuerdos del fondo. Ahora, también quiero referirme a esto, para que funcione, ¿no? Y esto es también una cosa como lo presentan los medios, tampoco esto es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio tiene que hacer lo que tiene que hacer, es decir, establecer o acordar, según den las condiciones, en este caso estableció los precios máximos y tiene que controlar con los recursos que tenga el cumplimiento de esas directivas o de esas regulaciones. Pero es muy importante, y así lo está haciendo Roberto Feletti, y me parece muy bien que lo haga, que la sociedad toda se involucre en esto, porque esta tarea, si queda solo en manos de la Secretaría de Comercio, está destinada al fracaso. Claro, eso y acá es muy importante que la sociedad se involucre. Eso te iba a desde preguntar. Los consumidores, los sindicatos, los intendentes, los gobernadores, los movimientos sociales. Tiene que ser una tarea que entre todos, cada cual en la medida que le toque y le corresponde, ¿verdad?, podamos
ayudar a que esto se cumpla con los recursos que tenemos a la mano, sea hoy con la difusión de las tecnologías de las comunicaciones, es bastante fácil comunicarse y denunciar situaciones de incumplimiento, pero también tenemos otros recursos, los consumidores, que no comprar aquellos artículos que estamos viendo que no se están prestando a esta medida necesaria, o que promueven aquellas empresas que están boicoteando esto, o que claramente no están al precio que corresponde. Quiero decir con esto que desde lo individual de cada uno como consumidores, hasta lo colectivo, organizado, de grupos de nosotros, sean los sindicatos, en los movimientos sociales, en los barrios, hay un esfuerzo, un compromiso que todos debemos hacer para que la política tenga eficacia. Insisto, si lo dejamos solo al secretario de Comercio, estamos condenando una buena política a un temprano fracaso. Claro. Bueno, ayer decíamos que, o yo decía, para hacerme cargo de mis palabras, un poco que era ínfimo el número de personas que podían llegar a adherir a una medida como esta, sí, quizá con un compromiso más grande, como vos decías, de organizaciones, ¿no? De instituciones como sindicatos y movimientos sociales, etcétera, se puede llegar a tener un poquito más de impacto, un poquito más de fuerza, siempre y cuando sea algo bastante coordinado, porque si no, por más responsabilidad individual, la gran cantidad de consumidores van a seguir teniendo sus mismos hábitos. Salvo que tomemos conciencia, efectivamente. Sí, no solo eso, que son, digamos, como bien decís, que son limitados los recursos de control que tiene, incluso son dificultosas las condiciones para sancionar que tiene el Estado, porque los procedimientos que la propia ley de abastecimiento prevé, ¿no? La ley de abastecimiento prevé multas que van de 500 pesos a 10 millones, pero establecer esas multas y que efectivamente se cumplan desde el punto de vista procedimental no es sencillo. Entonces, como sabemos, toda norma que no tiene una sanción eficaz para hacerla cumplir cuando haga falta, es una norma débil, ¿no? Entonces, también por esto es importante que exista el compromiso colectivo, y también porque hoy la mercadotecnia, el marketing, o como lo quieran llamar, le da a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, una cantidad de recursos fenomenales para boicotear estas políticas. Ya vamos a ver en los próximos días cómo seguramente difunden que con los precios máximos resulta que artículos con las medidas de oferta del 2x1, 3x1 o el descuento de la segunda unidad en el 70%, resulta que los precios máximos son mayores que lo que había con estas ofertas. Puede pasar eso puede pasar. Y va a ser la forma que van a taladrar para tratar de mostrar que estas políticas son ineficaces, o que están orientadas, o que se presentan como buenas pero son malas, con casos marginales que pueden ocurrir, porque efectivamente estas cosas es posible que pasen cuando se establece una política como esta, pero justamente en el marco del diálogo es donde se corrigen estas situaciones. Ahora también llama la atención cuando difunden esta cosa, que uno dice, pero ¿cómo es? Si entonces los precios estaban más baratos antes, ¿por qué no se avienen al congelamiento? ¿Por qué no aceptan las medidas? Claro, porque una cosa es que un producto esté un día en la semana o en el mes, 2x1 el 80% o 2x1 como fuere, y otra cosa es que esté a lo largo de 90 días, ¿verdad? Entonces, también es importante la concientización, también es importante la información, porque, insisto, la mercadotecnia y la propaganda tiene una cantidad de recursos muy fuertes, muy sofisticados. Estas compañías gastan fortuna en este tipo de tecnologías de mercantilización, claro, por ejemplo, de comercialización, de poner 9,99, ¿no? La sustitución de productos, sí, el lugar de oferta de los productos, en fin, montones de recursos que tienen para tratar de boicotear o esquivar estas políticas. Claro. Lo que vos me decías, Alejandro, la Secretaría de Comercio sigue dentro del Ministerio de la órbita de Matías Culfas, ¿no? Del Ministerio de la Producción. Claro, bueno, es una dependencia de producción. Yo, en línea con lo que vos decías, estoy muy de acuerdo. Bueno, el ministro Matías Culfas, primero, y el presidente Alberto Fernández son los que tienen que bancar a Feletti, porque sin tu opinión la semana pasada nos parecía muy bueno cuando llegó Feletti, un tipo de reconocida trayectoria en política, en economía, y yo decía con mis palabras muy limitadas, le dieron un fierro caliente, porque le tocó un área que hacía agua por todos lados. Ahora, esto que vos decís, yo estoy de acuerdo. Culfas y Alberto Fernández tienen que bancarlo a Feletti, como en su momento
bancó la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina, a Guillermo Moreno o a Augusto Costa con los precios cuidados, y también lo hizo el ministro, porque no sé si en ese momento pertenecía directamente a Economía, como lo hizo Axel Kicillof en su momento. Pero acá toda el área económica, no claro. es solo una cuestión de Culfas y el presidente, que son sin duda, es elemental que ellos tienen. Acá el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, toda el área de economía se tiene que comprometer. Energía depende de otro ministerio. Si vos congelás los precios de los productos de consumo masivo, pero en el medio vas a tener incrementos de otros elementos básicos como son la energía o los medicamentos, bueno, vamos a estar en problemas. Claro. Entonces, digo, acá la inflación está muy bien, esto está destinado a alimentos, bebidas y productos de higiene, pero hay otros precios que también son muy importantes, la energía, el transporte, los medicamentos, que también tienen que ser parte de esta política. Por eso insisto que tomemos el tema en la complejidad que tiene y no quedemos en el reduccionismo de, por decirlo así, que por supuesto tiene mucho efecto mediático y los grandes medios son pícaros en presentarlo de este modo como un River Boca, ¿no? El funcionario heroico que la pelea contra las grandes corporaciones, ¿no? Y hay una pelea de cualquiera de nosotros contra Tyson, por decirlo así, digamos, ¿no? En su mejor momento. Bueno, claro, en su mejor momento, tal cual. Bueno, es que si es así, efectivamente se trata de eso y todos sabemos cómo termina. Claro. Ahora, no se trata de esto. No estamos en cualquiera de nosotros contra Tyson. No estamos en la cuarta de un equipo chico jugando contra el Manchester City en la Champions. No se trata de esto. Estamos en otro. No es ni fútbol ni boxeo. Esto es otra cosa. Sí. Esto es política. Esto es la lucha del pueblo argentino contra el poder de las corporaciones, que se expresa en la inflación, y como se expresa la inflación la van ganando las corporaciones. Y la única manera que tiene el pueblo argentino a lo largo de su historia, y se ha demostrado, y lo decía bien Perón, es que el Estado intervenga en su favor, porque el mercado lo regula el Estado, lo regula las corporaciones. Bueno, cuando lo regulan las corporaciones, ahí están los resultados. El que sufre es el pueblo argentino. Bueno, ahora el Estado se ha puesto como corresponde a regular el mercado en favor del pueblo argentino, sin, y esto es muy importante señalarlo, sin afectar la condición de rentabilidad del empresariado, porque acá no es que se está diciendo congelemos los precios para que el empresariado pierda y el pueblo gane. No, acá se está diciendo congelemos los precios para que el empresariado siga ganando y el pueblo empiece a recuperar lo que ha perdido. Entonces, esta complejidad hay que asumirla y no comernos el encanto que tiene el culebrón o el box o la presentación futbolera de un problema que en realidad es de primer orden en materia política y que hace al futuro y al bienestar del pueblo argentino. Alejandro, muy claro como siempre. Muchísimas gracias y vamos a seguir hablando en las próximas semanas de esto, sin ninguna duda. Pero cómo no, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Hasta luego, Alejandro. Alejandro Otero, economista, columna de economía, y es un lujo tenerlo, por supuesto. Además, trayéndonos temas que son de actualidad y que son de primerísimo orden, como bien lo decía. En este caso, yo, con mis palabras, hasta me animaría a decir que estamos en un tiempo de economía de guerra. Hay una tesis ahí de algunos que están hablando de una guerra civil y entre los que más tienen y los que menos, etcétera. No tanto metiéndome por ese lado, pero sí que hoy llevando, por ejemplo, con Fabi antes de venir para acá, un poco de alimentos a un barrio, yo la verdad que me ponía a pensar y estaba pensando eso. Estamos resistiendo un embate de estos especuladores, grandes empresarios que no dejan de ganar ni siquiera congelando los precios durante 90 días, que van a seguir ganando mucho dinero, mientras otras personas pasan bastante hambre, y si siguieran aumentando los precios o si desabastecen los mercados, todavía una situación de mayor complejidad y de mayor pauperismo para toda la sociedad argentina. Entonces es prácticamente una situación
si no de guerra, de algo muy parecido. Por lo que dijo Alejandro Otero, la medida es importante. Roberto Feletti, hay que acompañarlo, ¿no? Desde todos los sectores. No es Roberto Feletti. Claro, hay que acompañarlo, sí, a la Secretaría de Comercio Interior, sí, a Feletti y todo su equipo. Hay que acompañarlo con distintos planes, con distintas medidas en otros rubios, ¿no? Sí, desde lo Sin individual, tratar de no comprarle a quienes buscan desabastecer, y desde lo colectivo, estar en sintonía con eso y con el apoyo masivo a, como decías, el nombre de Roberto Feletti, el proyecto del Estado argentino actual, del Poder Ejecutivo, de congelar los precios para mejorar la calidad de vida de las personas, al menos hasta el 7 de enero, y después ir construyendo todas las medidas que van a ir a solucionar o que probablemente tengan que solucionar una inflación que será mucho mayor. Bueno, si esto va bien, como se hace en la industria alimenticia, se puede hacer en otras de las industrias, como dijo Alejandro, de medicamentos, por ejemplo, o de calzado, de vestido, ¿no? Tal cual. También. Bueno, vamos a una tanda. ¿Y el informativo? Así es, Muy informativo de Telam, y enseguida continuamos con más Kilómetro Cero.